Buenas noches, bienvenidos a este video. Mi nombre es Diana Marcela Castilanco Sánchez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y Estancia UNAM. Actualmente me encuentro cursando el programa de Ingeniería de Sistemas. En esta oportunidad, en este video, les voy a explicar un poquito de la historia del diseño de bases de datos, o el concepto básicamente de dónde viene la historia de base de datos. Entonces, les presentaré un poquito de básicamente de, de mi presentación personal. Tengo pues 25 años, soy de la ciudad de Duitama, estoy actualmente en el CEDAT de Duitama, como les dije anteriormente, soy del programa de Ingeniería de Sistemas. Tengo una formación, un tecnólogo en producción de multimedia, básicamente en todos los procesos de audiovisuales y la parte de diseño gráfico. Actualmente me encuentro laborando como desarrolladora de software y básicamente pues eso es como tal en cierta forma mi actividad o mi presentación personal. Entonces vamos como tal el tema. Inicialmente pues básicamente la historia de las bases de datos pues empezó o se escuchó el primer tema básicamente fue en California en 1963, fue como los inicios de básicamente lo que fue las bases de datos. Básicamente esto se llevó a cabo en la antigüedad o se instauró de una manera de un sistema manual para registrar y organizar la información de las cosechas recogidas. Sin embargo, esos primeros registros que se presentaron, digamos que el proceso era demasiado lento y sobre todo en cuanto cuando se requería encontrar algún dato, pues básicamente era de manera, digamos que era muy poco probable encontrar ese tipo de registros. Entonces, pues básicamente a la medida de todo eso y el constante movimiento de la información y de la informática, pues básicamente se fue construyendo como una manera diferente el concepto de base de datos. Aquí tenemos inicialmente que en 1984, básicamente Hermann Göring creó la máquina automática de tarjetas perforadoras, siendo nombrado así el primer ingeniero estadístico de la historia. Básicamente en esta época se realizaban todos los registros de forma manual. Como podemos ver, pues básicamente acá en la siguiente imagen, Hollerin comenzó a trabajar en el diseño de una máquina tabuladora, cocedora, basada en tarjetas perforadoras. Entonces básicamente pues eso fue como el primer diseño o el concepto que en cierta forma Hollerin creó como tal con las bases de datos. De igual forma tenemos que en la década de los 50 se da origen a las cintas magnéticas para automatizar la información y hacer respaldos, ya que pues básicamente la información a veces se podía perder, entonces por medio de las cintas magnéticas hacían respaldos de dicha información. De igual forma, pues ya en la década de los 70 está Edgar Frankfurt, científico informático inglés, conocido por sus aportaciones en la teoría de bases de datos relacionales, ya que fue la primera persona que básicamente definió el modelo relacional. Y de esta manera, pues básicamente se creó un modelo relacional para realizar datos grandes en bancos compartidos. De esa manera, pues Edgar Kohn básicamente desarrolló el Relational Software System, lo que se conoce actualmente como Oracle Corporation, en el cual se desarrolló un sistema de gestión de bases de datos relacionando con el nombre de la misma compañía. De esa manera, pues básicamente se creó la corporación de Oracle. Ya como tal, tenemos que en la década de los 80 se pronunció la comercialización de los sistemas relacionales y la parte de SQL comenzó a ser estándar de la industria, ya que las bases de datos están relacionadas con un sistema de tablas compuestas por filas y columnas básicamente. Entonces a la medida de eso pues básicamente se fue ya la comercialización del SQL. Y ya como tal en la década de los 90, digamos que la investigación de las bases de datos tomó un giro y
tomó el giro para las bases de datos orientadas a objetos. De esta manera se obtuvo un gran éxito al momento de gestionar datos complejos y se permitió desarrollar herramientas como Excel, como Access y el paquete de Microsoft que marcan al inicio de las bases de datos orientadas a objetos. De esta manera, pues digamos que fueron las primeras herramientas que se utilizaron para la comercialización y utilización de las bases de datos. Y más que todo, pues de estas herramientas básicamente se permitió trabajar con las bases de datos orientadas a objetos. Y ya como tal en el siglo XXI se denomina el mercado de las bases de datos, son IBM, Microsoft y Oracle. Básicamente pues esas son digamos que las bases de datos que se denominan hoy en día en el mercado. Entre esas tenemos pues Visual Studio, es un entorno desarrollado integrado para sistemas operativos de Windows, que soporta varios lenguajes de programación tales como son Visual Math, Visual J, ASP.NET y Visual Basic.NET. Aunque pues en este tiempo se andan desarrollando extensiones para otros y de esa manera poder crear sitios y aplicaciones web. Entonces ya en la parte de abajo pues tenemos las herramientas que se utilizan en la actualidad como gestores de base de datos como lo son MySQL, en el cual se caracteriza básicamente por su rapidez. Estos son más que todos utilizados en los sitios web como lo son Facebook o como lo son Google, como son los Wikipedia o inclusive como YouTube y entre otros más que se tienen actualmente y básicamente utilizan pues básicamente este modelo de gestor de base de datos pues por su rapidez al momento de gestionar cada dato o información. De igualmente se tiene también a Microsoft y SQL Server, que también en cierta forma están impactando la parte de la gestión de bases de datos. Ya pues tenemos como tal el concepto de futuro de base de datos, que básicamente pues tenemos que en la evolución de los dispositivos de móviles es de gran importancia ya que se tiene un uso cotidiano de las personas. De igual forma los cambios continuos de los smartphones y tablets, el cual llevará necesariamente que se simplifiquen las interfaces, en el cual se tendrá un manejo sencillo y el uso de DBMS para mejorar su rendimiento. Entonces, como tenemos Google Drive y OneDrive, que básicamente pues son plataformas que nos permiten realizar digamos el manejo de la información. Ya como tal los conceptos seleccionados pues básicamente se tiene inicialmente que son bases de datos. Una base de datos es una recompilación organizada de información o datos básicamente estructurados. ¿Qué son los datos estructurados? Básicamente como su nombre lo indica es un formato estandarizado, tiene una estructura bien definida y cumplen con un modelo de datos según su orden de persistencia y son de fácil acceso para los humanos y programas. Este tipo de datos generalmente se almacena en una base de datos. Como tal, base de datos relacional, ¿qué es lo que significa? Este tipo de base de datos se almacena y proporciona accesos a puntos de datos relacionales entre sí. Básicamente se basa en el modelo relacional de una forma intuitiva y directa representan datos en las tablas. Básicamente pues tenemos que ese concepto de tablas. Una tabla pues básicamente está en una base de datos y tiene un modelo de datos donde se guarda información recogida por medio de un sistema, es decir, son objetos o estructuras que contienen los datos organizados en filas y en columnas. Tenemos que es un campo, básicamente son los componentes que proporcionan la estructura de una tabla. Sin una tabla, pues básicamente no se puede tener un campo. Y sin un campo, pues básicamente no se puede tener una tabla. ¿Qué son registros? Un registro básicamente se refiere a la colección de filas sobre la misma, ya sea de una persona, de un objeto, que fueron recolectados por medio de la tabla por medio de un sistema. Entonces todos estos datos van a ser almacenados en una base de datos y van a ser almacenados pues registrados en una tabla para dar esta información por medio de la base de datos.
que actualmente se tienen las tendencias. Tenemos como Big Data más Base de datos. Básicamente es en el ámbito de aplicaciones. El concepto de Big Data y bases de datos se unen. Así pues, para las aplicaciones, un sistema único se puede realizar generación, procesamiento, almacenamiento y consumo de datos que tienen como resultado una mejor experiencia de los usuarios. Entonces, tenemos pues básicamente un ejemplo de utilización de base de datos, pues en este caso digamos tenemos como ejemplo una tienda que básicamente pues tiene como sus como sus clases o como tiene como sus tablas y sus campos que básicamente cada uno registra, como lo son por ejemplo en tienda básicamente se guarda lo que es la zona, la ciudad, el gerente y la dirección. En empleados, pues básicamente se guarda el nombre, la dirección, el sueldo y el área. Y así sucesivamente, pues de esa manera se permite realizar y guardar dicha información en dicha tabla. Entonces de esta manera pues permitimos dar, pues hay muchísimos ejemplos, pero pues este es como uno de los ejemplos donde se usa una base de datos. Por último pues tenemos las conclusiones. Inicialmente se permitió investigar en la evolución de las bases de datos, en el cual se identifica que son fundamentales en la vida cotidiana, ya que se representan en todos los entornos que nos movemos. De igual forma se permite identificar que a la medida del avance tecnológico es importante estar informado de las diferentes tendencias del mercado referentes al manejo de las bases de datos. Y es de vital importancia conocer la terminología que se maneja a nivel de base de datos y la manera que se encuentran estructuradas. Entonces básicamente pues esto fue todo el video, espero que les haya sido de su ayuda. Muchísimas gracias.